Deseaba recordarles muy buenas noches. Gusto saludarlos y gracias por haber atendido la convocatoria. Deseaba recordarles que no se les olvide, no se les olvide inscribirse por plataforma, por el campus, para las actividades de e-learning y poderles asignar el puntaje que la actividad otorga. Bueno, entonces todos los estudiantes que no lo hayan hecho, por favor, hacer su respectivo registro para que puedan acceder a los puntajes que otorga la actividad de e-learning de pensamiento lógico matemático. Bueno, como les comentaba por el chat, les compartí un enlace para la asistencia, el registro de asistencia del día de hoy. Esta no garantiza lo de los puntos, pero sí la participación que se está tomando en esta noche. Vamos a comenzar nuestra actividad la noche de hoy. Entonces, muchas gracias por haber atendido la convocatoria. Hoy vamos a hablar sobre la unidad 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Nuestra directora del curso, la ingeniera Carolina Castaño Gutiérrez, y quien les habla, Nevardo Alonso Ayala Rojas, tutor de el curso de Pensamiento Lógico Matemático de la zona Centro-Oriente. Bueno, vamos a comenzar. Voy a requerir también de la participación de ustedes en alguna de las actividades para que por favor estén pendientes. No me van a dejar aquí solo porque yo necesito también de la participación de ustedes. En la noche de hoy, vamos a hablar sobre cuantificadores, proposiciones categóricas, simbología y diagramas para proposiciones categóricas. Vamos a hablar también sobre proposiciones contradictorias, contrarias y subcontrarias. Y por último, vamos a hablar de razonamiento deductivo e inductivo. Bueno, primero que todo hablemos de qué es un cuantificador. Un cuantificador es la expresión con la que pretendemos determinar una cantidad en una proposición, ¿sí? Una cantidad. Estos cuantificadores los conocemos como todos, aquí lo estoy subrayando, todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos uno o algún o alguno. Estos son los que se llaman cuantificadores. Entonces, cuantificadores ya sabemos qué es lo que nos indican que es una cantidad. Por ejemplo, aquí tenemos todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida. Entonces, miremos que el cuantificador aquí es todos. ¿Qué quiere decir? Que absolutamente todos, sin excepción de ningún cuadrado, tienen la misma medida a sus lados. Otro ejemplo, algunos ciclistas colombianos han participado en el Giro de Italia. ¿Quiénes? Algunos. ¿Sí? Todos sabemos y conocemos en deporte por cultura general, sabemos que hay algunos ciclistas que han participado en estas vueltas. Bueno, ¿cómo podemos identificar estos cuantificadores? Tenemos el cuantificador universal. El cuantificador universal es la proposición que es verdadera para todos los valores X en su universo. ¿Sí? Bueno, la carreta suena un poquito enredada, pero ya ahorita la aclaramos más con los ejercicios que nos pueden dar claridad. El cuantificador existencial o particular es la proposición en que existe un elemento, ese elemento es un elemento X, cualquier elemento en su universo, tal que ese X sea verdadero. Entonces, el cuantificador universal lo vamos a identificar por medio de este símbolo. Es una A invertida, el cuantificador universal. Ténganlo en cuenta, cuantificador universal. No vayan a escribir en sus trabajos, no vayan a poner la A y entre paréntesis invertida, ¿no? No. En Word, nosotros tenemos ese símbolo. Nos demoramos en encontrarlo, pero allá está, se los aseguro.
Lo mismo el cuantificador existencial. El cuantificador existencial lo vamos a identificar por medio de este símbolo que es una E volteada. ¿Sí? Entonces, lo mismo, no vayan a poner la E entre paréntesis volteada, sino dejémosle un poquito y en Word la encontramos para podérsela agregar al desarrollo de nuestros ejercicios. ¿Qué clases de cuantificadores tenemos? Entonces, tenemos el cuantificador afirmativo, va a ser representado por el símbolo solito. El universal negativo, pues en esta oportunidad lo vamos a identificar con el símbolo de negación adjunto. El existencial afirmativo, que va a ser la misma volteada, y el existencial negativo acompañado con el símbolo de negación. Ya todos conocemos el símbolo de negación, que lo vimos en la unidad anterior, ¿cierto? Cuando estuvimos hablando de la negación de una proposición. Bien, en todo caso, ¿cómo vamos a identificar cuando estamos hablando de un cuantificador universal? Entonces, ya sabemos que el cuantificador universal es la proposición que es verdadera para todos los valores X del universo. ¿Cómo así? Pues aquí tenemos dos ejemplos como para entender mejor el concepto. Entonces, decimos, el primer ejemplo me dice, todas las frutas son dulces. Ah, bueno, entonces, como es cuantificador universal, me está diciendo que absolutamente todas. ¿Quiénes? Pues todas las frutas, ¿no? ¿De qué están hablando? De las frutas. ¿Qué características tienen esas frutas? Que son dulces. Entonces, podemos identificar esto como un cuantificador universal afirmativo. ¿Y de dónde sacó el afirmativo? De aquí, mire, el afirmativo lo vamos a sacar del verbo en presente, ¿sí? El universal va a ser el cuantificador. Entonces, cuando encontremos esta palabrita, todas, vamos a identificar precisamente que es un universal, ¿sí? Un cuantificador universal. Y cuando el verbo esté en presente, vamos a decir que es un universal afirmativo. Bueno, entonces ahí no hay pierde, queda más fácil de poder identificar. Ah, bueno, entonces ya sabemos que un universal afirmativo es cuando está la palabra todas y su verbo en presente. Bueno, ahora, ¿cómo sabemos qué es un universal negativo? Pues el universal negativo lo vamos a identificar de esta forma, mire, ninguna. Esa palabrita ninguna ya va a hacer referencia a que todas las frutas, ninguna fruta va a ser dulce, ¿cierto? O sea, ninguna fruta es dulce. Cuando esta palabrita ninguna aparezca, ya lo vamos a identificar automáticamente que es un universal negativo. ¿Sí? Es muy fácil, no hay pierde ahí. ¿Y cómo vamos a simbolizar estos cuantificadores? Entonces, para poder simbolizar estos cuantificadores, vamos a tener el universal afirmativo. ¿Sí? Entonces, el universal afirmativo me dice, el universal, tenemos el símbolo, el universal de X, que pertenece a una U y un de X. Uy, ese lenguaje está como raro, pero no es raro. Vamos a traducirlo. ¿Qué es lo que me quiere decir? Aquí me dice, para todo X se cumple un de X. Peor. Más fácil, entonces. Cuando encontremos esto, vamos a decir, para todo X, ¿quién es X? X, vamos a hablar de una fruta. La X va a hacer referencia a una fruta, ¿sí? Esa X va a hacer referencia a una fruta. El cuantificador ya lo sabemos. Pertenece a una U. Esa U es el universal de las frutas, ¿cierto? O sea, este U me va a representar el universal de las frutas, ¿cierto? Esta D, ¿qué quiere decir? La D es que son dulces, ¿sí? ¿Y quiénes son dulces? Pues las X. Ya dijimos que las X, ¿quiénes son? Las frutas, ¿cierto? Entonces, ahí podemos decir exactamente, para todo X que pertenece a un universal de las U, de las frutas,
hay un son, ¿qué? Son dulces las X. ¿Y quiénes son las X? Pues las mismas frutas. Entonces, para todo X, para toda fruta, ¿sí? Para toda fruta que pertenece a un universal, esas frutas son dulces. Es un poquito al revés, ¿cierto? Ahorita contesto preguntas. Bueno, ahorita contesto preguntas y comparto nuevamente el enlace de participación. No se preocupen, tranquilos. Entonces, me interesa es que entendamos este concepto, con eso logramos desarrollar bien los ejercicios. Entonces, como le decía, para todo X, ¿quién es X? Las frutas. Para toda fruta, una fruta X, cualquier fruta X, que pertenece a un universal de frutas, esas frutas son dulces, de un dx, ¿sí? Se cumple un dx, o sea, que esa X, que es una fruta, es dulce. ¿Ya? Entonces, miren, la forma de escribirlo simbólicamente, este primer ejercicio va a ser así. ¿Y cómo vamos a identificarlo en universal negativo? Pues en el universal negativo decimos, para todo X no se cumple un dx. Pero ¿cómo así? Lo mismo, mire. Entonces tenemos un universal para todo X. ¿Para todo X quién es? Cualquier fruta, ¿no? Para toda X. Que pertenece a un universal de frutas. Esas frutas, esa X, esas frutas no son dulces, no son dulces. ¿Sí? Esa es la interpretación que nosotros tenemos que darle en ese momento cuando estemos descifrando o cuando estemos traduciendo en lenguaje formal el ejercicio que nos corresponde. Entonces, recordemos nuevamente, el universal negativo me dice, para todo X, ¿quién es la X? Fruta, cualquier fruta. Para cualquier fruta, una fruta X, que pertenece a un universal de frutas, esas frutas no son dulces. ¿Listo? Bien, ese es el universal negativo. Bueno, ahora, también tenemos otra forma de poderlo referenciar. Entonces, aquí tenemos el mismo ejemplo. Ya hablamos de que para todo X existe un universal de un dx. Este es el universal afirmativo. Entonces, en sus trabajos pueden escribir exactamente esto. Todas las frutas X, tal que esas X son dulces. Escrito en lenguaje formal, lo van a escribir para todo X que pertenece a un universal, esa X es dulce. Esta forma que ustedes escriban allá es válido, ¿sí? De esta forma que lo escriban es válido, es absolutamente válido. Bueno, entonces no va a haber pierde cuando ustedes estén desarrollando su ejercicio. Lo mismo sucede cuando estén hablando, si están identificando un universal negativo. Dice, todas las frutas X, tal que esa X no es dulce. Todas las frutas X, tal que esa X no es dulce. Ya sabemos que las X hacen referencia a las frutas, ¿no? Entonces decimos, ay, perdón, este símbolo no aquí. Entonces, para todo X que pertenece a un universal, esa X no es dulce, no es dulce. Si no le ponen el no, ustedes no están negando, por lo tanto no se va a convertir en un universal negativo. ¿Listo? Entonces ténganlo en cuenta ahí. Preguntas, dudas, inquietudes, ¿quedó clara esta parte del ejercicio? Este primer temita. ¿Queda claro? Bien, voy a compartir nuevamente el enlace de asistencia para quienes acaban de ingresar para que hagan su respectivo reporte. Bueno, esto es lo que hablamos hasta ahora con el universal, con los universales. Ángel Aparicio levantó la mano. Cuénteme, Ángel, ¿qué le puedo ayudar? Siempre se utiliza esos mismos símbolos, la A, la X, la E, Sí, señor. o a veces cambian. Pues no. Cambian, pero dependiendo de lo que usted está hablando. Por eso le digo, mire, cuando usted está hablando de universal, siempre tiene que utilizar este símbolo. Cuando es universal, ¿sí? Como cuando lo dije en la diapositiva anterior. Miren, miremoslo aquí. Aquí está. Si estamos hablando de universal,
Si estamos hablando de universal, vamos a utilizar siempre este símbolo. Si estamos hablando de existencial, vamos a hablar de este símbolo. ¿Listo? Entonces, mire, cuando un cuantificador es existencial o particular, vamos a utilizar este símbolo. ¿Ya? Pero cuando ese símbolo pasa a ser, cuando el cuantificador pasa a ser universal, vamos a utilizar este símbolo. ¿Listo? Dependiendo de qué cuantificador esté utilizando, va a utilizar su respectivo símbolo. Desde luego, ya para poder describir el planteamiento de su proposición, ahí sí ya tiene que utilizar la misma escritura. ¿Sí? Cuando estamos hablando de un universal afirmativo, por ejemplo, estamos hablando de que para todo X que pertenece a un universal, esto sería bueno tenerlo en cuenta, ese X será tal cosa. ¿Sí? ¿Aclaré su duda? Sí, señor. Gracias. Listo. Ahorita abrimos otro espacio para continuar con preguntas. Vamos a seguir con el otro cuantificador. El cuantificador existencial. Cuando hablamos de cuantificador existencial, vamos a hablar, miren aquí los ejemplos de que hay algunos. ¿Sí? Existencial, existencial, algunos, bueno. Entonces, ya sabemos, algunos estudiantes se matricularon para el periodo 1601. ¿Listo? ¿Cómo sabemos que es existencial? Porque estamos mirando el cuantificador que dice algunos. Cuando encontremos esa palabrita algunos, ya sabemos que es existencial. ¿Y cómo sabemos que es afirmativo? Es afirmativo cuando su verbo, mírenlo, está en presente. ¿Listo? Entonces, bueno, algunos bueno. Entonces ya sabemos, ya podemos identificarlo. Algunos estudiantes se matricularon, entonces es un existencial afirmativo. ¿Y cómo hacemos para identificar lo que es un existencial negativo? Pues fácil, lo mismo, mire. Entonces, algunas estudiantes no se matricularon. ¿Sí ven que aquí ya está negada? ¿Sí? Se matricularon en el periodo entonces existencial con su cuantificador y negativo porque se está negando su verbo o el verbo estará en otra conjugación. ¿Listo? Pues mire, aquí, cuando ya lo está acompañando con la palabra no, estamos diciendo que es negativo. Entonces, si encontramos algunas no, bueno, ya podemos identificarlo automáticamente que es un existencial negativo. ¿Vale? Ahí pierde ahí. Entonces creo que esa es forma de poder identificar. ¿Cómo nos quedaría, por ejemplo, representado en lenguaje formal? Entonces nos quedaría la E de la X pertenece a un U de un P de X. Yo les recomiendo, por ejemplo, si hablan de periodo 1604 o se matricularon, utilicen la inicial. ¿Sí? Por ejemplo, periodo, o si quieren poner la M de matricularon, pues lo pueden hacer. Poder identificar, poder representar simbólicamente una de las palabras de esas. Entonces, es más fácil. Con eso ya sabemos qué es lo que tengo que decir. Y si es así, entonces aquí me va a quedar. Hay al menos un X donde se cumple un P de X. ¿Sí? Aquí será. Existe un X. Este X, ¿a quién estaría haciendo referencia? A los estudiantes. Existe un estudiante, un X, un estudiante X, que pertenece a un universal. ¿Cuál es ese universal? El universal de los estudiantes. ¿Ya? ¿Qué es un P de X? Que se matricularon en un periodo esos estudiantes. ¿Listo? Mire, aquí es la forma de distribuirlo. Ahora, cuando es negativo, pues va a ser lo mismo, pero aquí ya vamos a tener en cuenta la parte de la negación. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Hay al menos un X donde no se cumple un P de X. Esa es la identificación. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Hay al menos un X. ¿Quién es el X? Un estudiante. Hay al menos un estudiante X.
que pertenece a un universal, el universal de los estudiantes, donde no se matriculó, donde ese estudiante no se matriculó en un periodo, bueno, resumiéndolo aquí, para que nos quede entendible. No se matriculó en un periodo 1601. ¿Listo? Entonces, fíjense que eso es simplemente la forma de cómo podemos identificar y representar nuestras proposiciones que tengan los cuantificadores. La otra forma de poder identificar estos mismos cuantificadores existenciales. Entonces, ya sabemos que podemos hablar existe un que hay por lo menos, o existe un X que pertenece a un universal, un P de X, y nosotros lo podemos escribir en nuestros ejercicios, en nuestros trabajos, de esa forma. Existe un X que pertenece a un universal, donde ese X se matriculó en un periodo 1604. ¿Ya? El X es importante que lo pongan. No se lo vayan a comer, por favor, ni omitir por allá, porque si no les puede ser perjudicial para la calificación. Entonces, pueden ponérsela ahí o también la X puede ir aquí al otro lado, así como se está representando aquí. No hay ningún problema. Si la ponen aquí al inicio, la ponen ahí al final. Lo importante es darle la interpretación adecuada a la traducción en lenguaje formal. Y lo mismo sería con el existencial negativo. Existe un X que pertenece a un universal, donde ese X no matriculó en el periodo 1604. ¿Listo? Ustedes escriben así en su trabajo, listo, ya queda desarrollado. Fíjense que no es mayor complique ni difícil poder identificar esta clase de cuantificadores. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Queda claro esta parte del tema? ¿Los escucho? ¿Sí quedó entendido? Bueno, creo que sí. El silencio otorga, por favor, creo que ya se fueron. Si se fueron, por favor, creo que deberían prestarme aquí un poquito de su atención, por favor. No me dejen solo porque yo necesito ahorita la participación de ustedes. Bueno, exacto, listo. Gracias, Juliana, muy amable. Bueno, continuando con el tema, ya que no hay preguntas. El X corresponde a matrícula. Espéreme, que aquí hay una pregunta. Jairo Mesa, ¿la X corresponde a matrícula? ¿Cuál X? Jairo, creo que no estaba prestando atención y lo he repetido varias veces. Cuando estamos hablando de esta X, en este ejercicio, esta X, estamos hablando de los estudiantes. ¿Ya? La X siempre me va a representar el sujeto. Es lo que sucede cuando nos distraemos y no prestamos la atención adecuada. Bueno, listo. Continuando con nuestro tema. Vamos a conocer las proposiciones categóricas. ¿Qué son las proposiciones categóricas? Son afirmaciones acerca de categorías o clases. Estas proposiciones categóricas son acerca de los miembros de dos clases que tienen una relación entre ellas. Por ejemplo, una proposición categórica nosotros encontramos aquí. Dice, tengo una proposición P y una proposición Q. La proposición P me dice, todas las aves son animales. Todas las aves son animales. ¿Qué categoría? Pues todas. ¿Qué relación existe entre ellas? Pues que son animales. ¿Cuáles son las clases? Pues las aves, ¿cierto? Las clases. ¿Y qué relación? Que son animales, ¿cierto? Ahí podemos identificar las proposiciones categóricas. Lo mismo, algunas aves no son animales. Algunas aves no son. ¿De quién estamos hablando? La categoría de algunas. Las clases, las aves. ¿Qué relación existen? Que no son animales. ¿Vale? Tenemos un ejemplo 2 de proposiciones categóricas. Dice, todos los estudiantes son aplicados y responsables. ¿Sí? Todos los estudiantes son aplicados y responsables. Irresponsables no, y responsables. Entonces, bueno, algunos irresponsables que les gusta subir el trabajo último momento. Esos son irresponsables. Aquí en el ejercicio nos dice, entonces,
¿Qué categorías? Todos. ¿Quiénes? ¿Qué clase? Los estudiantes. ¿Qué relación? ¿Qué son? Aplicados. ¿Cierto? Aplicados y responsables. Y lo mismo, algunos estudiantes son aplicados y responsables. Entonces, miren, eso ya son algunos, no son todos, sino algunos. Pero observen que aquí ya estuvimos utilizando los dos cuantificadores, todas y algunos, en las proposiciones categóricas. ¿Qué estructura debe tener una proposición categórica cuando nosotros la estemos identificando? Ojo a esto, por favor. Tengan en cuenta la siguiente estructura. Una proposición categórica va a tener su cuantificador, ojo, el cuantificador, va a tener el término sujeto, va a tener la cualidad o cópula y su término o predicado, ¿sí? ¿Se acuerdan en el español en el colegio que nos decían en español que toda oración tenía sujeto, verbo y predicado? Pues lo mismo sucede aquí. Eso aquí ya lo llamamos como proposición categórica, donde vamos a identificar su cuantificador, término sujeto, cualidad o cópula y término predicado. ¿Listo? Fíjense que es lo mismo que nos decían, pero aquí aplicado a la lógica. Entonces, teniendo esa información como base, vamos a tener este ejemplo y vamos a identificar cómo es que tenemos esas proposiciones categóricas. Ejemplo, aquí tengo esta proposición, dice, todos los árboles hacen parte del medio ambiente. Todos los árboles hacen parte del medio ambiente. Voy a identificar el cuantificador. ¿El cuantificador quién será? La palabra todos, ¿cierto? ¿Y su cualidad o cópula? Pues el verbo. ¿Quién es el verbo? El verbo será hace. ¿Listo? Pues mire, esta es la forma de poder identificar. No, en la cópula no puede ser parte del medio ambiente, ¿cierto? O los árboles, no. Eso no puede ser la cópula. La cópula es verbo que se encuentra en su proposición. Entonces, ya teniendo esto, hacen esto, nosotros podemos decir que si podemos decir que tiene un cuantificador donde está la palabra todos y la cópula es el verbo hace, entonces nosotros podemos decir que es una universal afirmativa. ¿Cómo va a ser una universal afirmativa? Por este esquema. Todo S es P. Todo S es P. Todo S es P. ¿Sí? Miren la estructura ahí. Entonces, teniendo en cuenta esto, quiero participación de ustedes y vamos a construir una universal negativa con este ejemplo de todos los árboles hacen parte del medio ambiente. ¿Cómo me quedaría una universal negativa? Los escucho. ¿Quién quiere participar? Todos los árboles no hacen parte del medio ambiente. Todos los árboles no hacen parte del medio ambiente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Otra idea? ¡Ánimo! A ver, ¿qué otra propuesta hay? Ya me dijeron que todos los árboles no hacen parte del medio ambiente para crear la universal negativa. ¿No? Miren el soplete aquí. Nos quedaría ningún árbol. Algunos árboles hacen parte del medio ambiente. No, estamos hablando de la universal negativa. Ningún árbol hace parte del medio ambiente. Miren, aquí tenían el soplete. ¿Listo? Ningún árbol hace parte del medio ambiente. Ahora sí, particular afirmativa. ¿Cómo me quedaría esa expresión, esa proposición? Ahora sí, ¿cómo era? Algún árbol hace parte del medio ambiente. Algún árbol o algunos árboles hacen parte del medio ambiente, ¿cierto? ¿Sí? Bien, correcto. ¿Y una particular negativa, cómo me quedaría?
Algunos árboles no hacen parte del medio ambiente. Exactamente, algunos árboles no hacen parte del medio ambiente. Correcto, muy bien. Entonces, fíjense que ya podemos identificar perfectamente una universal negativa, una universal afirmativa y una particular afirmativa. ¿Listo? Entonces, de la misma forma, pueden ustedes desarrollar sus ejercicios planteados allá. Ahora, para poderlos diferenciar, allá les aparece en su guía una estructura similar a esta, donde tenemos que desglosar esas proposiciones y definir qué tipo de proposición es, si es tipo A, tipo E, tipo I, tipo O. Entonces, en la estructura que les aparece en su guía, allá van a encontrar el cuantificador, término sujeto, cualidad o cópula y término y predicado. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No, ¿No? señor. Bueno, compartí nuevamente el enlace de registro de asistencia para quienes están preguntando y no están preocupados más bien por la explicación, pero bueno, no importa. Lo importante es que estén aquí participando. Bueno, listo. Entonces, para poder establecer la estructura de acuerdo a la tablita que estamos mirando, vamos a poder definir el tipo de proposición, si es A, si es tipo E, si es tipo I o tipo O. ¿Cuándo es una proposición tipo A? Una proposición tipo A es cuando tenemos el universal, cuando es universal afirmativa. ¿Cómo sabemos que es universal afirmativa? Cuando su cuantificador es universal, ya sabemos cuáles son los cuantificadores universales, y su cualidad es afirmativa. ¿Listo? Con ese esquema, todo S es P. Cuando encontremos todo S es P, ya sabemos que es una proposición universal afirmativo tipo A. ¿Listo? ¿Cuándo es una proposición tipo E? Una proposición tipo E es cuando encontramos que es universal negativa. Ojo, es universal negativa. ¿Cómo sabemos que es universal negativa? Cuando el cuantificador es universal negativo, cuando su cuantificador es universal negativo, o también cuando el cuantificador es universal, pero su cualidad es negativa. ¿Cómo lo podemos identificar? Con estos dos esquemas. Ningún S es P, ningún S es P, o también lo podemos identificar con todo S no es P. Todo S no es P. ¿Vale? Esas son las proposiciones tipo E. Una proposición tipo I la identificamos cuando es particular afirmativa. ¿Y cómo sabemos que es particular afirmativa? Cuando su cuantificador es particular, ¿ya? Y su cualidad es afirmativa. Fácil, cuantificador particular y cualidad afirmativa. ¿Qué quiere decir? Que algunos S, algunos son P. Algunos son. ¿Listo? Si encontramos algunos son, ya sabemos que es proposiciones tipo I. Por último, las proposiciones tipo O las identificamos cuando son particulares negativas. ¿Cómo sabemos que son particulares negativas? Cuando tenemos un cuantificador particular y una cualidad negativa. Fácil. Es decir, en el esquema debe estar algunos S, algunos no son P. Algunos S no son P. De esta forma podemos identificar cuándo una proposición es tipo A, tipo E, tipo I o tipo O. Teniendo en cuenta eso, podemos sacar este resumen en esta tabla. ¿Listo? Podemos tener el resumen en esta tabla. ¿Cuándo es tipo A? Pues es tipo A cuando es universal, afirmativo. Tipo A, universal, afirmativo. Ténganlo en cuenta para los ejercicios de ahorita. ¿Qué esquema va a tener? Todo ese es P. Me imagino que le habrán tomado foto a esta tabla, que esta tablita es importante y de gran ayuda para allá sus trabajos. ¿Cómo es el ejemplo? Todos los hombres son mortales. Ese es el ejemplo. Todos los hombres son mortales. Mira aquí, todo ese es P. Todos los hombres son mortales. ¿Qué quiere decir? Que la S es universal y la P es particular. ¿Cómo sabemos que es tipo E? Tipo E, ya sabemos que es universal negativo. ¿Qué quiere decir? Ningún S es P. Con ese esquema vamos a identificarlo.
Un ejemplo, ningún hombre es mortal. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que la S es universal y la P también es universal. Ahora, ¿cómo sabemos que es tipo I? Tipo I cuando hablamos de particular afirmativo. Particular afirmativo. O sea, con el esquema de algún S es P. Ejemplo, algún hombre es mortal. Cuando S es particular y cuando P es particular. ¿Listo? Tipo O, por último, hablamos que es particular negativo con el esquema. Algún S no es P. ¿Listo? ¿Qué quiere decir un ejemplo? Algún hombre no es mortal. S es particular y P universal. Entonces, esta tablita me va a dar el resumen exactamente de cómo puedo identificar una proposición cuando es tipo A, tipo E, tipo O, para poder solucionar después pasarlo a este esquema. En este esquema, habiendo identificado qué tipo de proposición es tipo A, tipo E, tipo E, vamos a decir si son contrarias, subcontrarias, contradictorias o subalternas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos qué relación existen entre cuando una proposición me salió A y la otra E? Entonces, digamos, cuando yo analicé mi ejercicio y la proposición P me dio tipo A y la proposición Q me dio tipo E, pues entonces, ¿qué va a suceder? Pues que esas son contrarias según este esquema. ¿Qué quiere decir? Voy a poner al ladito la A, la proposición, y al ladito de la E, la otra proposición. Entonces, aquí voy a identificar que son contrarias. Entonces decimos, A con respecto a E son contrarias porque difieren en cualidad siendo universales. ¿Listo? Es fácil. ¿Cómo sé que cuando una proposición me sale tipo I o tipo O? Pues si es tipo I, si P me salió tipo I y Q me salió tipo O, ¿sí? Digamos que en ese análisis no fueron P, sino me salió tipo I y tipo O. Pues entonces yo voy a decir que mis proposiciones son subcontrarias. Son subcontrarias, ¿por qué? Porque siendo particulares difieren en la cualidad. ¿Ya? Ahora, cuando es tipo A con respecto a O, cuando es A con respecto a O, pues ¿qué? Pues ahí mismo, mire, el mismo esquemita nos lo dice. Entonces es fácil poderlos identificar. Si es A con respecto a O, pues si P me salió tipo A y Q me salió O, pues entonces yo voy a decir que son contradictorias. ¿Listo? Lo mismo sucedería si me salió tipo I y tipo E. Serán contradictorias. ¿Vale? ¿Profe? Y por último, A con respecto a I, A con respecto a I, ¿qué característica será? Pues fácil, mire, que el cuadrito también nos lo está indicando. Si es A con respecto a I, decimos, digamos que P me salió tipo A y Q me salió tipo I. Me van a decir, vamos a decir que son subalternas. A con respecto a I son subalternas porque difieren en la cantidad. Lo mismo sucederá con la proposición, si me salió E con respecto a O. ¿Listo? Serán subalternas. Entonces, dependiendo del análisis que haya hecho anteriormente, aquí puedo definir y en este esquema escribir y decir qué clase, qué relación existe entre mis proposiciones. ¿Listo? Para eso, vamos a desarrollar un ejemplo, un ejercicio. ¿Hay preguntas hasta ahora o desarrollamos el ejercicio para aclarar más dudas? Para aclarar las dudas. Yo creo que con el ejercicio ya vamos a poder aclarar qué es lo que tenemos que hacer en nuestro desarrollo. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Están por Sí, ahí? señor. Ahora está siendo claro. Listo, perfecto. Gracias por la confirmación, muy amables. Entonces, vamos a trabajar el siguiente ejercicio. Aquí tenemos dos proposiciones. Pueden ser similares a las que ustedes tengan allá en su guía de actividades. Entonces, tenemos la proposición P y la proposición Q. ¿Listo? Proposición P y proposición Q. Tenemos que desbaratarla en esa tablita, en esa estructura, la tabla de la estructura. A cada proposición, por favor, le hacen su estructura, ¿no? Para que quede ordenado y bien presentado su trabajo.
Entonces, teniendo esto, vamos a desbaratar la proposición P. Vamos a identificar el cuantificador. ¿Cuál sería el cuantificador de nuestra proposición P? El cuantificador universal, todos. Todos, muy bien, exactamente. ¿Cuál sería el término sujeto? Números irracionales. ¿Cuál? Los números irracionales. Números irracionales, sí señor, completo, no se vayan a comer nada, muy bien. Números irracionales, completo. ¿Cualidad o cópula? Son. El ¿Cualidad verbo o ser. cópula? El verbo, sí señor. Son, muy bien. Aquí también, muy bien. Por el chat también, exactamente. Ay, espera que se me... aquí. Muy bien. Y Y el el término predicado predicado decimales. son decimales. Muy bien, exactamente. Decimales porque el verbo ya lo utilizamos como cópula o cualidad. ¡Listo! Ya desbaratamos, ya desglosamos nuestra primera proposición P. ¿Qué tipo, vamos a clasificar la proposición P? ¿Qué tipo de proposición me resultó? La Eso proposición es tipo una A, tipo proposición E, A. tipo I o tipo O. Es ¿Tipo una A? proposición tipo A. Una proposición tipo A. Muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos un cuantificador universal y su cualidad es afirmativa. ¿Listo? Cuantificador universal. ¿Cuál es el cuantificador? Todos. Y la cualidad es afirmativa. Muy bien. Excelente. Entonces ya sabemos cómo va a ser. Listo. Ya teniendo esto, ahora vamos a desbaratar nuestra proposición Q. ¿Listo? Cuantificador de la proposición Q. ¿Cuál será el cuantificador? Algunos. Algunos Algunos. Término sujeto. números irracionales. Números irracionales. Completo, por favor. No se vayan a omitir nada por allá porque es perjudicial para la calificación. ¿Cualidad o cópula? ¿Cualidad o cópula? Son. No, Son. no. Así sí. Son, claro. ¿Y término predicado? Decimales. Decimales. Muy bien. Exactamente. ¿Qué tipo de proposición obtuve? Tipo A, E, I, O. Y. ¿Qué tipo? Y. I. Perfecto. Una proposición tipo I. ¿Qué quiere decir que es tipo I? Que es una particular afirmativa donde su cuantificador es particular y su cualidad es afirmativa. Particular, ¿por qué? Porque tiene su cuantificador, algunos, y su cualidad son. ¿Listo? ¿Listo? Miren, tan fácil que es solucionar ese ejercicio. ¿Bien? Ahora, con base en esto, vamos a ubicarla en nuestro esquema. ¿Ya? En nuestro esquema. Entonces, ya dijimos que P es tipo A. Entonces, ubicamos a P al ladito de la A. Y dijimos que Q es tipo I. Lo ubicamos ahí. ¿Qué relación existe entre ellas? Que son subalternas, ¿cierto? Entonces podemos decir, de acuerdo al esquema, con respecto de A y I, decimos que son subalternas. Muy bien, ¿quién está por aquí en el chat inquieto? Muy bien, Juliana, perfecto. ¿Listo? Y listo, pare de contar. Ya solucionamos ese ejercicio. ¿Listo? Fácil, ¿cierto? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Quedó claro el tema? Sí, señor. ¿Quedó claro? Bien, perfecto. Todo claro, me confirma por aquí. Listo, Juliana. Listo, Camila. Muy bien, por aquí. ¿Quién más me dijo? Claro, que está todo claro. En Málaga está María Fernanda. Bien, perfecto. Listo. Listo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en nuestros ejercicios de la guía. Ahora, otro de los temas que nosotros tenemos aquí para trabajar es el tipo de razonamiento. No racionamiento. Racionamiento es cuando nos limitan algunas cosas, ¿no? Aquí es razonamiento. ¿Qué es el razonamiento? ¿Qué es el razonamiento?
El razonamiento es la facultad que tiene el ser humano para poder comprender la vida real. Es desde la forma como podemos expresar ideas por medio del lenguaje. Tenemos la capacidad intelectual de comunicarnos y poder realizar un proceso que se llama raciocinio, ¿cierto? Esa es la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos. Poder razonar. ¿Qué es razonar? Pensar, analizar antes de poder actuar, ¿cierto? ¿Cómo sería? Pues lo mismo, el mismo caso que yo les pongo, les describo a todos los estudiantes. ¿Qué pasa si yo veo una piedra en el piso y la pateo? Tengo que pensar primero, ¿qué puede llegar a pasar? Le cae a un carro, le rompe un vidrio o le cae en la cabeza a una persona, lo puede escalabrar. O también depende del tamaño de la piedra, si es muy grande, pues no voy a dejar tan bobo de patearla porque me va a fracturar el pie, ¿cierto? ¿Qué pasa si me pongo a acariciar a un perro que es bravo? Pues, eso es el razonamiento, el raciocinio que nosotros tenemos para poder desarrollar y poder actuar dependiendo de lo que nos diga. Entonces, ese razonamiento tenemos que existen, hay varias clases, pero aquí vamos a trabajar solo con dos. Uno es el razonamiento deductivo y el otro razonamiento inductivo. ¿Listo? ¿Qué es el razonamiento deductivo? Ojo, el razonamiento deductivo es cuando parte de lo general y llega a lo particular. Es decir, parte de lo más grande, ¿sí? Y llega a lo más pequeño. Hagan cuenta un embudo. No soy dibujante, pero bueno, digamos que eso es un embudo. O un cono, ¿sí? Parte de lo grande y llega a lo pequeño. ¿Listo? Eso es el razonamiento deductivo. Y el razonamiento inductivo es lo contrario. Razonamiento inductivo es lo contrario. Parte de lo particular y llega a lo general. ¿Eh? Entonces, parte de lo particular y llega a lo general. Ese es el razonamiento inductivo. Sería el mismo embudo, pero volteado, ¿cierto? Para poder determinar y expresar en qué consiste eso. Para eso pues traemos cuatro ejemplitos aquí y vamos a analizarlos y ustedes van a decir qué tipo de razonamiento es, si es deductivo o inductivo. Lo mismo tienen que hacer allá en sus ejercicios. Bueno, entonces el primer ejemplo me dice, se conoce que todos los deportistas deben prepararse física y mentalmente, por lo que en el caso de los ciclistas deben tener buen físico. Es así que Nairo Quintana es ciclista, por lo tanto podemos decir que Nairo Quintana tiene buen físico. ¿Qué tipo de razonamiento es? ¿Deductivo o inductivo? Deductivo. ¿Me pregunta o me afirma? Deductivo. Bien, perfecto, me gusta que sí, con voz de firmeza. Muy bien, deductivo. ¿Por qué deductivo? Porque nos está diciendo que todos los ciclistas, que todos los deportistas deben tener una buena capacidad, deben prepararse física y mentalmente, y en especial los ciclistas, pero ya están hablando después de uno en específico, ¿no? Se aparten de lo grande que son todos los ciclistas y después llegan a uno solito específicamente. ¿Listo? Muy bien. Segundo ejemplo, en el mercado de automóviles existen marcas buenas. Por lo tanto, por lo que Juan compró un carro de una marca XX. La de marca XX es para no herir susceptibilidades de marcas de carros. Pueden ser muchos. Y ese carro le salió muy bueno. Cuando Juan le cuenta a su amiga Andrea, ella compró un carro de la misma marca XX y también le salió muy bueno. Por lo tanto, podemos decir que todos los carros de la marca XX son muy buenos. ¿Deductivo o inductivo? ¿Deductivo o inductivo? Inductivo. Inductivo, muy bien. Aquí me dicen que inductivo y ese es inductivo. Perfecto, listo. ¿Por qué? Porque están hablando de uno en particular y llegan a todos los carros. Muy bien.
Tenemos otros dos ejemplos. Aquí me dice, Luis fue de visita a su hermana en Medellín. Un día deciden ir a visitar a Camila, una amiga de su hermana. Durante el recorrido, Luis observa dos perros de color negro. Al llegar a la casa de Camila, se da cuenta que ella también tiene un perro negro, por lo cual él concluye que en Medellín todos los perros son negros. ¿Deductivo o inductivo? ¿Deductivo o inductivo? Inductivo. Inductivo, me dicen por aquí, en el chat que me dicen, miren también que inductivo, por lo tanto decimos que es un razonamiento inductivo. Perfecto, hablamos de uno en particular y llegamos a todos. Y por último, Hernán sale todos los viernes a bailar con sus amigos. Hoy es viernes, por lo tanto Hernán sale a bailar con sus amigos. ¿Deductivo o inductivo? Inductivo. ¿Cómo? Deductivo. Aquí me dice inductivo, me dicen que es inductivo, me dicen deductivo. Este razonamiento es deductivo. ¿Listo? Porque estamos hablando de todos los viernes y aquí ya se dice que hoy es viernes. Bueno, hoy en realidad es miércoles, ¿no? Pero bueno, es lo del caso del ejercicio. ¿Ya? Pues están hablando de todos los viernes y se especifica que es un viernes en realidad. Bueno, bien, esto era todo lo que tenía para contarles en la noche de hoy. ¿Dudas, preguntas, inquietudes tienen? Comparto nuevamente el enlace de asistencia para quienes no se han registrado, por favor, y lo hagan. ¿Hay alguna duda? ¿Quedaron claros los temas? ¿Quedaron claros de cómo vamos a solucionar nuestros ejercicios de la actividad número 2? No, Sí, profe, yo todo tengo muy una bien. duda. A mí no me quedó bien claro lo de deductivo e inductivo. ¿No le quedó claro de inductivo e inductivo? ¿Qué parte Sí. no le quedó claro de inductivo e inductivo? O sea, decía que deductivo era para, perdón, inductivo era para probabilidad y deductivo para validez. Es decir, el deductivo lo uso más cuando tengo algo por cierto. No lo entendí bien. Bueno, no se fije tanto en esa parte. Usted simplemente se pone a analizar y empieza a mirar qué es lo general de lo que encontró allá en su texto. ¿Qué es lo más grande? Por ejemplo, uno deductivo podríamos decir, todos los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia estudian el curso de pensamiento lógico matemático, ¿cierto? Ahí podemos decir que es un razonamiento deductivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la universidad y estamos llegando a un curso específicamente, que estamos dando la validez de eso. ¿Qué quiere decir? Que si parte de lo grande, validamos que llegamos Doctor, a algo es específico. como cuando Señor, alguien va de más a menos, ¿no? Más o menos así. de más a menos, bueno, de más a menos no podemos tenerlo porque se puede interpretar de otra forma. Cuando hablamos de más que todo, cuando es de algo general, de algo más grande, sí, es que la única palabra que se nos acomoda aquí es cuando es general, cuando es algo grande, cuando es un universo, ¿sí? Un universo de algo específico. O sea, en el universo de los estudiantes sería la universidad, ¿sí? Y lo particular sería ya específicamente el curso de pensamiento lógico matemático, ¿sí? O también algo particular, el estudiante del curso. Ahí ya sería más particular. ¿Listo? Mientras que el inductivo, ya estamos hablando desde ese estudiante que está haciendo, que es el del curso de pensamiento y que pertenece a la Universidad Nacional de Arte a Distancia. ¿Ya? Pues siempre estamos hablando de lo mínimo, de lo más pequeño, hacia lo más grande, cuando hablamos de inductivo, y de lo más grande a lo más pequeño, cuando es deductivo. ¿Sí? ¿Más o menos quedó claro? Sí, señor. ¿Listo? Listo. Bien. Bueno. ¿Alguna otra duda, pregunta, duda, inquietud? ¿Ninguna? Buenas. ¿Se fueron? ¿Ya me abandonaron? No, profe, ninguna, pero otra pregunta. Ah, bueno. Muy claro. Bueno, espero que todo ha quedado claro.
Por favor, recuerden subir sus aportes lo antes posible. Va a haber réplica de esta misma sesión, sí, el próximo 3 de diciembre. El 3 de diciembre voy a estar enviando nuevamente la convocatoria para la réplica de este mismo tema. Bueno, en todo caso, les agradezco inmensamente, señor. ¿Será que nos podría hacer el favor de pasarnos como la grabación para más o menos guiarnos? Algunos, pues. La grabación. Algunos pueden tomar. Sí, pues. Sí, claro, si necesitan la grabación con Por el todo gusto. correo. Sí, claro. Por favor, quien la necesite me envía un mensaje por el mismo correo donde recibieron la convocatoria y con Listo, muchas gusto gracias. se lo estoy retornando en respuesta. Bueno, Listo, muchas gracias. con todo gusto, ¿no, señor? Bueno, muchísimas gracias, estimados estudiantes. Ánimo, por favor, recuerden entregar sus aportes a tiempo, porque de eso depende la vida del artista. Entonces, yo veré cualquier cosa, por favor, se comunican con sus tutores para que puedan participar y entregar sus apuntes a tiempo. Bueno, muchísimas gracias por la Gracias, participación. profe. Con todo gusto, para eso estamos. ¿Cuál es mi correo? Ángel, donde recibió la convocatoria. Profe, pero es que, digamos, yo lo hice porque me inscribí, pero ahí no aparecía ningún correo. ¿Usted se conectó desde el campus? Sí, porque ahí me había escrito en el B-Learning, pero al correo no me llega, no me llegó así como notificación, sino ¿De desde dónde, de qué ciudad es usted? Málaga. ¿De Málaga? Ah, Sí, de razón, sí, claro. Bueno, pues como es de Málaga, pues precisamente este era convocatoria únicamente para los de Bucaramanga, Vélez y Pamplona. Pero bueno, no hay problema. que sí, es Sí. que aquí en la zona centro-oriente pues no había disponible, entonces me dijeron que inscribirme en el que encontrara. O si había disponible, ¿cómo así que no había disponible? Claro, no es que yo soy de zona centro-oriente, por eso es aquí. Pero bueno, listo. Entonces, para quienes necesiten la grabación, mi correo es, aquí se lo escribo por el chat para que puedan realizar la solicitud. ¿Listo? Entonces, ese es mi correo. Y en este correo yo les puedo estar retornando la grabación de la sesión. Si quieren participar en la próxima sesión, también son bienvenidos. No hay ningún problema. ¿Listo? Listo, Yesenia. Sí, puede ser, por lo que no. Sí, estas convocatorias le llegan únicamente a los estudiantes que son de Pamplona, de Bucaramanga y Vélez, creo que son algunos. ¿Listo? Por eso es que a algunos no les aparece ese. Pero este es mi correo institucional. Por aquí se pueden comunicar conmigo para recibir el enlace de la grabación. Bueno, ¿listo? No siendo más por la noche de hoy. Con todo gusto. Bueno, una feliz noche para Muchas todos. gracias, profe. No, señor, con todo gusto. Una feliz noche para ustedes y gracias a ustedes por participar. Les deseo muchos éxitos en sus actividades académicas y adelante. Una feliz noche para todos. Gracias, profe. Buenas noches. Chao, chao para todos.